Sea bienvenida a esta comisión, señora ministra y señor gerente general del BAMBI. Para iniciar, señora ministra, le vamos a dar 15 minutos para su exposición y posteriormente 10 minutos al gerente del BAMBI. Y posteriormente pasaremos a un periodo de preguntas por parte de las señoras diputadas y señores diputados. Por favor, señora ministra, adelante con su exposición hasta por 15 minutos. Muy buenas tardes a todos los y las diputadas. Un gusto acompañarlos esta tarde para exponerles el presupuesto del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Siguiente. Gracias. La misión del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos se resume en la emisión y gestión de lineamientos, directrices y políticas en materia de ordenamiento territorial, planificación urbana y asentamientos humanos. Todo esto pues con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. Siguiente. El sector de ordenamiento territorial y asentamientos humanos, tenemos una vinculación directa con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. ¿Quiénes lo conformamos? El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Banco Hipotecario de la Vivienda, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Comisión Nacional de Emergencia. Todos en conjunto participamos en el Plan Nacional de Desarrollo y tenemos vinculación con este. Siguiente. Desde esa perspectiva, los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo, el primero, está asociado a generar soluciones de vivienda para la población de menores recursos económicos mediante el otorgamiento del subsidio de vivienda. Y es importante destacar que este objetivo en particular se logra a través del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, cuya rectoría la tiene el Banco Hipotecario de la Vivienda. Se han desarrollado proyectos de vivienda en diferentes zonas del país, algunos de ellos asociados a vivienda en vertical en zonas urbanas y también viviendas de forma individual. Siguiente. El segundo objetivo de generar soluciones de vivienda para la población de clase media, y se ha hecho un esfuerzo importante a través de dos instituciones del sector, el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. En el primer caso, mediante lo que nosotros denominamos el subsidio con el crédito, que es el subsidio para las familias de ingresos medios, que principalmente les sirve, es una suma pequeña, pero les sirve especialmente para pagar la prima. Y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo con su esquema de ahorro crédito tradicional y también tiene su esquema de crédito específico. Siguiente. Tenemos como tercer objetivo estratégico gestionar el desarrollo local y esto lo logramos especialmente a través del programa Sombrilla denominado Puente al Desarrollo y muy específicamente Puente a la Comunidad, en donde uno de los ejes que contiene Puente a la Comunidad es el desarrollo de infraestructura a través de lo que nosotros denominamos bono comunal, que se ha utilizado para diferentes fines, especialmente en todo lo que es espacio público, mejora las condiciones para los niños y para las niñas, también mejora las condiciones sanitarias con alcantarillado sanitario, mejora las condiciones de alcantarillado pluvial y en términos generales una mejor condición del hábitat y del ambiente. Tenemos el objetivo de intervención asociado a satisfacer las necesidades de vivienda y mejorar las condiciones de pobreza de poblaciones específicas vulnerables, como son los pueblos indígenas, las personas con discapacidad o los adultos mayores. Tenemos programas específicos a través del subsidio de vivienda por parte del BAMBI en ese sentido. Aspectos relevantes de la gestión, continuamos.
Es importante para nosotros destacar la Política Nacional del Hábitat, que es la reunión de 3 políticas existentes: ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda, en la cual se definen entonces los grandes lineamientos y objetivos asociados a estos temas con el fin de mejorar la calidad de vida de los y las costarricenses, y tomando en cuenta aspectos importantes de otras políticas asociadas, como es la descarbonización de la economía, como es la política de la biodiversidad o como es todo lo que es la atención de riesgos y amenazas. Siguiente. Acciones importantes que quisiera destacar, uno de ellos es el sistema GeoExplora. El sistema GeoExplora es un sistema geoestadístico con información. Alguna de esa información se desarrolla dentro del Ministerio de Vivienda, pero otra es capturada, por decirlo así, de otras instituciones, como son las municipalidades. Además, se tiene información de otras instituciones que tengan datos geoestadísticos relevantes para la toma de decisiones, principalmente en la planificación urbana y el ordenamiento territorial. Es un sistema disponible para cualquiera que lo requiera y contiene información actualizada. Otro programa importante que hemos venido desarrollando tiene que ver con la convivencia. ¿Y por qué es importante? Porque cada día más hay condominios, viviendas en altura, y eso requiere entonces todo un proceso de mejora de la convivencia comunal y familiar, y tenemos pues programas especiales para ese fin. Y un programa al cual quiero destacar también que hemos venido realizando es la vivienda urbana inclusiva y sostenible. Es una visión de vivienda de baja huella, una edificación, por llamarlo así, pequeña, de 3 pisos, 4 pisos máximo, ubicada en diferentes territorios urbanos. Esos territorios o esos predios pueden estar ocupados o no, puede hacerse una demolición, pero es un uso más eficiente del suelo y de aquellos lugares donde hay servicios públicos adecuados, como agua potable, como servicio de alcantarillado, como transporte público, como educación, y también para renovar y mejorar nuestras ciudades. Siguiente. Aspectos importantes que hemos trabajado desde el año pasado y durante este año son los protocolos para la atención de la pandemia en los procesos constructivos, en las edificaciones y en viviendas. Siguiente. También importante destacar para nosotros el galardón de excelencia en gestión ambiental y bandera azul ecológica por 5º año consecutivo. Eso nos resalta el compromiso que hemos tenido desde el Ministerio de Vivienda en los temas ambientales. Siguiente. Tenemos aspectos importantes a destacar también, y es todo el tratamiento que le hemos dado a la salud y la seguridad de los funcionarios, no solamente en los protocolos que hemos puesto en marcha para las giras, para el trabajo diario de nuestros funcionarios, el plan preventivo y mitigación ante COVID-19 y el protocolo de gira. Siguiente. ¿Qué pasaría ahí? Siguiente. Se pegó. Estaba con lo que vayan. Ministra, disculpe, o se le fue el audio, tiene el micrófono apagado, pero aquí no la escuchamos.
Ay, sí, disculpe, es que tenía el micrófono apagado. Es que se pegó, parece ser que se pegó la presentación, entonces seguí sin la presentación. Pero bueno, les decía que hay aspectos importantes de un desarrollo integral que hemos trabajado con los y las funcionarias, especialmente asociado a capacitación, en liderazgo y resolución de conflictos, en derechos humanos, en lo que es ética y probidad, en el nuevo modelo de evaluación del desempeño, lo cual consideramos que es muy importante, y también en temas más específicos asociados a nuestro quehacer, como es la vivienda de los asentamientos indígenas. Bueno, vamos a pasar ya al presupuesto. No estoy segura, me parece que todavía no es posible. Ok, ya se puede ver. El presupuesto del año 2021, en términos generales, era la suma de 8.113 millones, repartido, distribuido en bono colectivo, impuesto solidario, además, dos partidas importantes que era transferencia a la Municipalidad de San José y a la Municipalidad de Alajuela para dos proyectos asociados a bono colectivo. Seguimos, siguiente, gracias. Aportes importantes que hicimos, la anterior, por favor. Aportes importantes que hicimos del presupuesto institucional del año 2021. Hicimos 3 aportes extraordinarios asociados por un total de 37 millones aproximadamente. Eso para contribuir a la disminución del presupuesto general. Siguiente. Afectaciones en el presupuesto 2021. Pues eliminaron 5 puestos, para nosotros es importante porque somos un ministerio pequeño con 4 profesionales y un técnico. Además, se tuvo restricciones con los contratos de limpieza, por ejemplo, una restricción con los contratos de mantenimiento de vehículos, imposibilidad de realizar realmente una renovación paulatina de la flotilla vehicular. Para nosotros esto es muy importante, nuestros vehículos son del año 2007, pero estamos en el año 2021. Eso ha hecho que también nuestro presupuesto asociado a mantenimiento y reparación de vehículos haya tenido que aumentar, y además con la claridad de que nosotros tenemos que hacer muchas giras dentro del país, porque no tenemos regionales, ¿verdad? Entonces nos tenemos que movilizar por todo el país cuando hay emergencias nos corresponde ir a revisar todos los casos. Entonces realmente la utilización de nuestra flotilla es importante. Por lo tanto, esto es una afectación de cuidado. Y bueno, también reducción parcial y de algunos contratos de equipo y licencias de cómputo. Siguiente. Tenemos en el presupuesto 2021 al 31 de agosto, este es un corte al 31 de agosto, en general un 59% de ejecución. Siguiente. Este es al 15 de septiembre, les pusimos una lámina más al 15 de septiembre, ahí tenemos ya un 61% de ejecución. Siguiente. Ahorros que hemos generado, que nos pareció importante destacar con ustedes en servicios públicos por la implementación de teletrabajo, 2.200.000, y saldo de no utilización de plazas vacantes, casi 35 millones, lo cual nos da 37 millones aproximadamente. Siguiente. Además, pues hicimos un ajuste en el contrato de alquiler de 32 millones, pero esto es un ajuste del contrato de alquiler que hicimos este año. Ya habíamos hecho un ajuste al contrato de alquiler en el presupuesto del año 2019. Eso nos da en total un ajuste desde que asumimos en el año 2018 de cerca de 64 millones de colones. Siguiente. Tenemos en el presupuesto institucional esta distribución, tenemos 3 programas, de ellos actividades centrales es el que tiene la mayoría porcentual, y esto porque contiene las transferencias de capital al Banco Hipotecario de la Vivienda. Siguiente. Bueno, aquí está la distribución con las transferencias de capital. Como ven, representan el 57.5%, remuneraciones el 31%, que son las 2 partidas más importantes, para sumar un total de presupuesto de 7.720 millones, el 0.07% del presupuesto de la República. Siguiente. Te volvería a pegar. Vamos a ver si es así.
continúo con, vamos a ver, continuamos, déjeme nada más buscarla para continuar en donde quedé, ok. Tenemos, para ir terminando, yo creo que es importante decir, bueno, la relación de la conformación del presupuesto, un 42% les decía que está asociado al presupuesto operativo del Ministerio de Vivienda, un 49%, realmente un 57% es para el BAMBI, de los cuales un 49% representa el bono colectivo y un 8% el impuesto solidario. Vamos a ver si pasa. Sí, ya está pasando. Y bueno, ya para finalizar, tenemos aquí una comparación entre el presupuesto del año 2021 y 2022, en donde se dan las diferentes partidas presupuestarias y tenemos una reducción, tal vez la anterior, nada más, que se devuelva una, nada más, y ahí tenemos una reducción del 4.8%, con relación al presupuesto del año 2021. Y pues para finalizar también quisiera destacar que a pesar de que no se ve en este presupuesto, porque este es el presupuesto del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, pero sí es importante destacar la reducción en el presupuesto del Banco Hipotecario de la Vivienda, y como vieron ustedes, está muy ligado a los objetivos que tenemos como sector y muy particularmente entre el Ministerio de Vivienda dentro del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. Con esto quiero terminar para poder dar oportunidad a la presentación siguiente de don Dagoberto del Banco Hipotecario de la Vivienda. Muchas gracias, señora ministra. Entonces, a continuación, le damos la palabra a don Dagoberto Hidalgo Cortés, hasta por 10 minutos. Adelante, don Dagoberto. Buenas tardes, muchas gracias, señoras diputadas y señores diputados. Como bien indicaba la señora ministra de Vivienda, pues vamos a hacer una pequeña y breve presentación sobre la situación que corresponde al Banco Hipotecario de la Vivienda y lo que plantea el proyecto de ley 22.671. Primeramente, recordarles que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda es una entidad de derecho público creada en Ley 7052 y que tiene precisamente como ente rector al Banco Hipotecario de la Vivienda. Dentro de los fines y la misión u objetivos que le han sido encomendados al banco, tenemos el fomento del ahorro y la inversión que nos permita recaudar recursos y procurar la meta máxima, que es la solución o el aporte o contribución al déficit habitacional de nuestro país. Importante mencionarles que el sistema está conformado por el BAMBI y las entidades autorizadas, pero que a su mismo tiempo, como lo explicaba en la anterior presentación la señora ministra, pues tenemos intervención directa con el gobierno, con entes públicos de fiscalización, regulación y control, el sector ciudadano, que es al final de cuentas a quienes nos debemos, el sector empresarial y el sector financiero. Por su parte, el BAMBI, pues creado en Ley 7052, es un ente de carácter no estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que le da autonomía administrativa y financiera. Y por supuesto, pues somos una entidad debidamente regulada por la Contraloría General de la República y la supervisión de la SUGEF. En esta diapositiva les muestro básicamente lo que nos corresponde administrar como institución, dos fondos, básicamente el Fondo Nacional de Vivienda, o más conocido como FONAVI, que es un fondo de intermediación financiera, no me voy a detener mucho en esto, y el Fondo de Subsidios para la Vivienda, que es el fondo que particularmente pues recibe, administra y canaliza los recursos de lo que conocemos comúnmente como el bono familiar de vivienda. Ahora, ¿de dónde vienen los ingresos del Fondo de Subsidios para la Vivienda? Tiene los siguientes tres fuentes, pero yo me voy a concentrar en las dos primeras que señalo en esta diapositiva. Tenemos como fuentes de financiamiento el FODESAF, que a su vez recibe sus ingresos del 5% de recaudación por concepto de planillas de todos los patronos públicos y privados de nuestro país, y además por las transferencias del impuesto
al valor agregado. Esa es la primera fuente de financiamiento. Prácticamente el 93% de nuestros ingresos provienen del FODESAF. ¿Qué establece la ley? La ley establece claramente, tanto la ley 7052 del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda como la ley de FODESAF, que el 18,07% de los ingresos totales de FODESAF es lo que debe destinarse a atender los programas de vivienda. Y por otro lado tenemos como fuente de financiamiento también, como le explicaba la señora ministra de Vivienda, las transferencias de capital que realiza el Ministerio de Hacienda hacia el Ministerio de Vivienda y de este último hacia el BAMBI, particularmente de dos partidas: el impuesto solidario, la ley creada, como ustedes saben, hace aproximadamente 10 años, de impuesto a la vivienda de lujo, y por otro lado las transferencias de capital que se utilizan para el mejoramiento de infraestructura en asentamientos consolidados, o más conocido como bono colectivo. Esas son las dos principales fuentes de ingresos que tiene el Fondo de Subsidios para la Vivienda. ¿Qué es lo que plantea el proyecto de ley del año 2022? Plantea un recorte total de al menos 34.200 millones de colones, lo que significaría un 30% del presupuesto anual que por ley le debería corresponder al Banco Hipotecario de la Vivienda. ¿Cómo se conforma ese recorte de 34.200 millones? Bueno, tenemos un recorte del 27% en la partida de FODESAF, equivalente a 29.778 millones, y un recorte del 87% de la partida del impuesto solidario, que debió ser por 5.077 millones, se recorta 4.427, y esa suma nos da 34.200 millones para un 30% del recorte. Y ahora les voy a explicar cómo se conforma eso. Esta diapositiva la anotamos porque queríamos resaltar dos cosas. Vimos anteriormente que las principales fuentes de ingresos del FODESAF son el impuesto al valor agregado y las planillas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Si acá comparamos lo que sucede o lo que se proyecta en el proyecto de ley para el presupuesto 2022 con lo que se aprobó en la ley de presupuesto del año 2021, tenemos que el IVA, esta fuente de ingresos del gobierno, está creciendo cerca de un 18%, y las planillas están creciendo un 10%. ¿Por qué hacemos esta mención? Porque uno de los criterios para determinar o realizar el ejercicio presupuestario, y así lo establece las normas de presupuesto nacional, es considerar la disponibilidad de los ingresos. Tanto el IVA como las planillas muestran crecimientos superiores al 10%. ¿Qué ha sucedido en los últimos 3 años con relación al presupuesto que recibe el FUSUBI? Lo que tenemos en este pequeño gráfico, como pueden ver, a partir del año 2020, y muchos de ustedes lo recordarán con el segundo presupuesto extraordinario que presenta el Ministerio de Hacienda, se planteaba un recorte de más de 30.500 millones de colones, que al final, después de la discusión y de decisiones acertadas, consideramos que toman diputados y diputadas de la Asamblea, ese recorte se traduce a 16.500 millones, caemos un 6.4%. Para el 2021, año actual, en la propuesta de presupuesto anual presentado también por Hacienda, se planteaba un recorte de 48.800 millones. Nuevamente le toca a los diputados y a las diputadas enderezar el barco, como decimos, y ese recorte pasa de 48.800 millones a 20.800 millones. Y ustedes recordarán bien cuando fue necesario una restitución de 28.000 millones para el Banco Hipotecario de la Vivienda. No obstante, la caída es de un 15,8% en la asignación presupuestaria. Y para el año 2022 experimentamos una nueva caída que anda casi en el 14%. Si ustedes suman esto, quiere decir que en los últimos 3 años, experimentaríamos una caída del 37% de los recursos totales. Concretamente, el año 2022, si este recorte llega a materializarse, estamos hablando de que se dejaría de construir 3.310 unidades habitacionales, esos son unos 140.000
700 metros cuadrados en la construcción y pondría en peligro la creación de unos 11.200 empleos. Esto es 2022, lo que contiene el proyecto de ley. Sin embargo, si vemos el recorte acumulado, pueden ver que 16.500 millones en el 2020, 20.800 millones en el 2021 y ahora 34.200 millones en el 2022. Tendríamos un recorte acumulado para estos 3 años de 71.566 millones, lo que representa 6.700 unidades habitacionales, prácticamente 294.400 metros cuadrados de construcción y la no generación de al menos 26.500 empleos. El Bambi ha sido, creo, de las instituciones que primero tomó medidas a partir de la situación de la pandemia que hemos enfrentado y que por supuesto no es un asunto ajeno a este banco. Sin embargo, pese a que comprendemos la situación económica y fiscal, pese a que sabemos que los recursos son limitados, ya hemos hecho aportes considerables, aportes que, como pudieron ver en las diapositivas anteriores, solo para el 2020 y el 2021 andamos en el orden de los 40.000 millones. Le queda un minuto, entonces, para que pueda ir cerrando la exposición. Muchas gracias. Perfecto. Sí, señora, muchas gracias, señora diputada. Hay 3 aspectos aquí que quiero resaltar. Si bien es cierto, se puede limitar las transferencias de recursos, hay 4 elementos fundamentales para que eso sea posible, y no lo decimos nosotros, lo establece la propia Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y dice que para realizar el presupuesto se debe tomar en cuenta el fin social del programa, en este caso vivienda, se debe considerar la disponibilidad de los ingresos, ya vimos que los ingresos están aumentando, se debe considerar los niveles de ejecución presupuestaria, y eso es un tema también que hemos abordado. El banco históricamente ha colocado el 100% de sus recursos, y también hemos hablado de que el Bambi no tiene un superávit libre de recursos que puedan sustituir cualquier recorte. De manera que los recortes pues no deben ser simplemente una tijera, debe hacerse con base en criterios técnicos y debidamente motivados. Y por otro lado, lo que se plantea en este proyecto de ley pues no tiene ninguna relación con los niveles presupuestarios del FODESAF. Ahora, ¿por qué? Disculpe, don Dagoberto, ya se le terminó el tiempo. Le puedo dar un minuto nada más para que haga el cierre y en el periodo de preguntas y respuestas usted puede continuar argumentando. Un minuto. Perfecto. Para que pueda cerrar, por favor. Sí, señora. Sí, señora, me concentro en esta lámina para plantearles por qué nuestra solicitud de no realizar más recortes desproporcionados y de pronto hasta irracionales a la inversión en vivienda. Primero, el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda en 35 años ha logrado 400.000 unidades habitacionales. 1 de cada 4 viviendas de nuestro parque habitacional ha sido construido con recursos del sistema. Ahora yo escuchaba al ministro Salas de la labor tan importante que han hecho desde salud. Bueno, vivienda es parte de la solución al darle un techo digno a las familias y evitar de cierta manera el contagio. El sistema además es capaz de generar al menos 500.000 metros cuadrados de construcción al año, unos 40.000 empleos, contribuye en gran medida a la reactivación económica y sin duda la construcción de vivienda social tiene la enorme ventaja de tener impacto nacional. Es capaz de llegar hasta los rincones más remotos de nuestro país. Y todos tenemos claro que además vivienda es calidad de vida, es seguridad, es salud, es oportunidades y por supuesto aporta al cierre de brechas y a la reducción de la desigualdad. Ante estas consideraciones, nosotros hemos considerado prudente y de manera muy respetuosa pedirles a los diputados que reconsideren el recorte que se está haciendo a vivienda. Termino con eso, señora diputada, le agradezco mucho a todos y a todas, igual por la atención que han brindado. Muchas gracias. Ofrezco el uso de la palabra. A continuación, hasta por 7 minutos, el diputado Gustavo Viales. Muchas gracias, diputada presidenta. Buenas tardes, señora ministra, y buenas tardes también a don Dagoberto. Gracias por acompañarnos. Yo quiero iniciar con el recorte al Bambi. Me parece que es un tema ya recurrente en esta comisión. En los 3 presupuestos anteriores hemos tenido que ver con esto.
En algunas ocasiones se hace referencia a superávit, a recursos no ejecutados, recursos que están pendientes, y pues esa prácticamente ha sido la muletilla para implementar recortes. Yo quisiera de forma tajante, don Dagoberto, consultar si existe superávit y si existen recursos sin ejecutar que podrían subsanarse las unidades habitacionales con esos recursos, previendo el recorte que se está planteando acá. Gracias, señor diputado. Con mucho gusto, don Gustavo. Les muestro esta diapositiva de los niveles de ejecución de los recursos que han sido asignados al BAMBI desde el año 2017 y hasta el 2020. No voy a hablar del 2021 todavía porque ahí hay una aclaración que hacer. Si ustedes ven, los niveles de ejecución del 2017 superan el 96,6%, en el 2018 el 92% prácticamente, 2019 99,5% y 2020 100%. Entonces, señor diputado, la respuesta concreta a su pregunta es que los niveles de ejecución del BAMBI son altos. Aquí no existe recursos por ejecutar, y por otro lado, la existencia que en algún momento se ha mencionado de un superávit, quiero aclarar que se trata de un superávit específico, es decir, que los recursos que el banco dispone tienen que ser resguardados, administrados, custodiados, mientras las unidades habitacionales, sea individual o sea un proyecto, se encuentran en proceso constructivo. De manera que nuestros presupuestos, señor diputado, son plurianuales y dependen del nivel de avance de las obras, de la ejecución de las mismas, hasta que éstas sean entregadas a los beneficiarios. Entonces, no existe su ejecución y no existe un superávit libre de recursos, señor diputado. Muchas gracias. Señora ministra, ¿ustedes tuvieron conocimiento previo por parte del Ministerio de Hacienda en la elaboración del presupuesto de este recorte o se dieron cuenta con la presentación del mismo? Muy buenas tardes, señor diputado, un gusto saludarle. No, nosotros no conocíamos, al menos desde el Ministerio de Vivienda, el presupuesto asignado a FODESAP, que es específicamente el que se aplica al recorte. Obviamente nuestro presupuesto, el del Ministerio de Vivienda, sí, pero no este que usted me está preguntando específicamente, no lo conocíamos y lo conocimos en el momento en que fue presentado a ustedes a la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Entonces puedo entender también, señora ministra, que ustedes no avalaron y no avalan el recorte propuesto por el Ministerio de Hacienda en el presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa. ¿Comparte el Ministerio todas las preocupaciones que ya nos indicó el BAMBI? Comparto todas las preocupaciones, o sea, es clara que una reducción de esa magnitud tiene consecuencias importantes en el número de viviendas que se le puede asignar o que se le puede dar a las familias costarricenses. Eso es así de claro. Y las consecuencias también que tiene eso sobre la reactivación económica, porque sabemos que el sector construcción es un sector muy importante con relación a empleos directos e indirectos. Entonces, sin duda, hay una afectación específicamente a este programa. Y no quisiera verlo como una institución en particular, sino que es una afectación importante a un programa del Estado que es darle vivienda digna a los costarricenses y a las costarricenses. Muchas gracias, señora ministra. Ya aquí pudimos observar también el esfuerzo que ha hecho el ministerio que usted tiene a su cargo en ahorros, en posponer tareas urgentes, en hacer esfuerzos para poder solventar algunas necesidades de inmediato y posponerlas en el futuro, para que el recurso alcance atendiendo los recortes que ya ha hecho el Ministerio de Hacienda. Yo personalmente le agradezco y reconozco ese esfuerzo en el Ministerio. Pero también aquí hay que ser claros con relación a la afectación que nosotros le estamos, que estamos frente a tomar una decisión que se le puede dar a la ciudadanía. No solamente en la solución de una vivienda digna, en la construcción de metros cuadrados, en la generación de empleo y sobre todo en recursos que así han sido definidos de una forma directa para poder atender un problema que es recurrente en el país. Esto no solamente atiende grandes proyectos de vivienda, atiende proyectos individuales también. Son soluciones para las personas con discapacidad, soluciones también para madres, jefas de hogar que tienen dificultades para poder comprender una situación y para poder darle una mejor calidad de vida a sus hijos. Aquí hablamos mucho también de la red de cuidado y la posibilidad de que puedan tener un espacio digno de cuidado para que las mujeres puedan salir a buscar empleo. Bueno, también el hogar se complementa con esto.
y yo creo que es importante que la Comisión de Asuntos Hacendarios atienda esta situación. Ya yo lo indiqué en el plenario, he recibido información de parte de las autoridades y aquí, señora ministra, quiero también recalcárselo sobre mi disposición a que puedan restituirse los recursos, no solamente para poder entender esto como un programa necesario y estratégico del país, una solución social importante, la generación también de empleo y de construcción para el país que genera encadenamientos muy positivos. Entiendo también las dificultades económicas y la regla fiscal, pero también un esfuerzo que podemos hacer haciendo una revisión más drástica del presupuesto para poder restituir recursos, y con esto estamos hablando de la capacidad que pueda tener esta comisión para priorizar las inversiones necesarias que hace el país de cara a un elemento tan importante como lo es la vivienda. Voy a dejarlo hasta ahí. Me parece que este es el dato fundamental en el presupuesto de este ministerio y que nosotros debemos de prestarle atención de cara al dictamen que podamos hacer al plenario legislativo. Gracias, señora ministra, gracias, don Dagoberto, muchas gracias, diputada presidenta, me reservo el resto del tiempo. Muchas gracias, señor diputado, le han quedado 19 segundos. A continuación, el diputado Harlan Hopperman, hasta por 7 minutos. Muchas gracias. Don Dagoberto, en resumen, ¿usted nos podría indicar el total del monto que el Ministerio de Hacienda le recorta al Bambi? Buenas tardes, señor diputado. Sí, efectivamente, el recorte total para el año 2022 que se ha propuesto en este proyecto de ley alcanza los 34.205 millones de colones. Ese sería el monto total, don Harlan. ¿Cuánto representa esto del presupuesto total del Bambi? Representa un 30% de lo que por ley nos debería corresponder, que sería un total por ley de 115.846 millones. El 30% representan esos 34.205 millones. Sí, es que no es pequeño el recorte es una tajada tremenda. ¿Qué comunicación tuvo con el ministro de Hacienda, con ustedes, para justificar este recorte? Sí, señor, con mucho gusto, don Harlan. Ya lo reiteraba la señora ministra de Vivienda, no hemos tenido absolutamente ninguna comunicación, consulta o similar ante la propuesta que tiene este proyecto de ley. También hicimos nuestras gestiones buscando un acercamiento, solicitándole al señor ministro de Hacienda alguna información relevante para nosotros respecto a los criterios que se utilizaron para llegar a este recorte. Sí, yo debo decir que hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. No, aquí también creemos que es así y es una mala práctica, porque no se puede simplemente como a domicilio hacer un recorte de esta magnitud en un presupuesto sin hablar con el jerarca a ver qué puede servir y qué no, y ya lo hemos visto en varios ministerios, y creo que es una de las cosas que hay que hablar con don Elian aquí desde lo interno de la comisión. Recorte sin un estudio previo de lo que va a ocurrir si no se da este dinero. Si se realizan estos recortes, ¿cuántas personas quedarían sin posibilidad de recibir un bono de vivienda? ¿Usted tiene ese estudio? Sí, señor, hemos hecho esos cálculos, diputado. Si se consuma un recorte de 34.205 millones, estamos hablando de 3.300 viviendas, 140.700 metros cuadrados de construcción, 11.200 empleos. Pero yo quiero agregarle algo a esto, señor diputado. Vean lo que tenemos. Voy a irme al final de esta diapositiva porque esto ayuda a responder también su pregunta. Ante los recortes reiterados del 2020, 2021 y la propuesta 2022, debo decir que a la fecha, esto es corte al cierre de agosto, el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, entiéndase entidades autorizadas y entiéndase Banco Hipotecario de la Vivienda, teníamos en análisis o en trámite al menos 8.800 solicitudes de bono familiar de vivienda individual por 75.300 millones y 39 proyectos por 2.200 unidades
que equivale a 52.000 millones. En resumen, el efecto no se queda únicamente con el recorte en el presupuesto 2022. Habría unas 11.000 viviendas o solicitudes más bien que no se podrían atender por más de 127.000 millones, señor diputado. Muchas gracias, don Dagoberto. Yo creo que nos ha quedado claro a la comisión de que este recorte se hizo sin un estudio previo, sin una consulta previa al ministerio, simplemente se le pasó la tijera y no se vio el impacto que podría tener en la población, en los empleos, ya como usted así lo indica. Muchas gracias, me reservo el tiempo que me queda. No tengo a nadie más en el uso de la palabra. Definitivamente el ejercicio del presupuesto de la República es un ejercicio absolutamente complejo, especialmente cuando hay una obligación de cumplimiento de la regla fiscal aprobada por este grupo de diputadas y diputados, pero entre mayor es el nivel de conocimiento del presupuesto, mayores posibilidades tenemos las y los diputados de poder hacer alguna enmienda. Voy a agradecerle a la señora ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y al señor gerente del BAMBI por su participación, que nos ayuda a profundizar en el conocimiento del presupuesto, y decreto un receso de hasta 5 minutos para continuar con el orden del día.